tema de muchísimo interés que no podríamos dejar de tratar al finalizar este 2025, porque se ha convertido en un ente que puede dañarle la vida a las mujeres, la endometriosis. Como siempre le decimos, tratamos de buscar los mejores para traerles a ustedes la mejor información. Y definitivamente estamos hablando de un referente nacional e internacional de la endometriosis. Un equipo muy bien conformado que existe en Sedimat, liderado por el doctor Eliezer Santana. El doctor Eliezer Santana es ginecólogo, es oncólogo, es el coordinador de la Clínica de la Mujer de Sedimat, con una amplia experiencia en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y, dentro de toda su expertise, realmente un maestro en el manejo de la endometriosis. Las mujeres, nunca pueden faltar las mujeres, sobre todo las mujeres certificadas. Y ella, esta hermosa doctora que acompaña al doctor Eliezer Santana, es la doctora Olivares, también ginecobstetra, especialista en cirugía mínimamente invasiva, en problemas de la mujer para tener una solución efectiva, a tiempo y definitiva. Nos hablarán hoy de endometriosis. El programa completo de hoy será de endometriosis. Y el doctor Santana me dijo, cuando yo le dije, wow, endometriosis, me dijo, endometriosis no es una enfermedad, es un equipo de trabajo que tiene que intervenir para que la paciente que entra llena de dolores, de molestias, de su vida completamente patas arriba, salga realmente con el problema resuelto y con una gran sonrisa en su rostro. Es posible. Vamos a saludar a estos dos profesionales de la medicina que de verdad me honro esta noche de tener aquí en Y Entonces. Y vamos a hablar de este tema. Les reto, al salir, al terminar este programa, usted debe conocer, sin ser médico, los términos que pueden hacer cambiar la vida suya, de su hija, de su sobrina o de alguna mujer que esté cerca de usted. Vamos a retarlo. Buenas noches, querido. Gracias por estar aquí. Doctora, gracias doctora por su invitación. querida, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctores, gracias por estar aquí. Gracias. Finalizando un año donde hay tantos compromisos, donde a los médicos nos invitan a muchísimas cosas, pero nosotros de verdad, esto es un sacerdocio. Hablar de endometriosis, al finalizar un año. ¿Por qué? Porque es que es una patología que te daña cualquier fiesta, te daña cualquier situación. Y las mujeres te dicen que se han cansado de caminar por todas partes y no consiguen la solución. Algunas, como nos dijeron a nosotros aquí, tras bastidor, han tenido que salir huyendo a otros pueblos del interior porque supuestamente allí están los mejores. Hablemos de endometriosis, doctores. ¿Qué es la endometriosis? Buenas noches, buenas tardes. Gracias, doctora Taína, por su invitación. Y la endometriosis realmente es un problema de salud pública. Y ahora en países desarrollados hay disposiciones gubernamentales a considerarlo como tal, como un problema de salud pública, derivando recursos para su investigación, para el diagnóstico temprano, porque eso genera un drenaje muy importante en las finanzas públicas destinadas a la salud, por el alto consumo que tiene esta enfermedad y el impacto en la persona que la sufre. O sea, la mujer con endometriosis es una mujer que en todas sus actividades está flagelada por esta enfermedad. Me explico. Es una mujer joven en su etapa de estudiar o trabajar, pero hay un ausentismo laboral, hay un ausentismo escolar, hay un no rendimiento cuando ese periodo llega
cada mes y ella tiene que faltar o no rendir lo suficiente en el trabajo por el dolor. Y muchas veces por la incomprensión que esto genera Así mismo es. a nivel de sus compañeros. Óyeme, ya llegó esta con su queja. Entonces, La menstruación le da a todas las mujeres, sin la embargo, menstruación, para ella esto es una cosa terrible. sí, Esta es la mujer mañoña que yo he visto. eso es el mito Así más es. grande que nosotros debemos tumbar. La mujer es un ser muy especial, es el eje de la carreta de una sociedad, de la rueda de la carreta, es el eje. Entonces, todos sus compromisos sociales, de trabajo, de educación, de fiesta, de diversión, están comprometidos. Y ya eso se ha demostrado en trabajos que se han desarrollado para estudiar esas situaciones. Y en lo único que la mujer no falla, ¿tú sabes qué es? Si tiene hijos, en el cuidado de sus hijos. Después todas sus actividades se ven afectadas por este fenómeno, por esta enfermedad. Que es una enfermedad casi perfecta, porque no te mata, pero te daña, te aniquila, y es una enfermedad Te postra completamente. inflamatoria, hormonodependiente, que es capaz de tú tratar de resolver el problema, pero ella es capaz de generarse otra vez y volver. Terrible. Entonces, con esa situación, de esa mitología de que la mujer debe aguantar el dolor, que el dolor es normal en la mujer, que no es cierto, el dolor no es normal, si te duele tienes que acudir al médico, retardamos el diagnóstico y así la mujer va como un viacrucis de sale al médico, a sale el médico, a sale el médico, y a veces tiene que visitar 4 o 5 ginecólogos para que le haga un diagnóstico. Y más aún, en el tiempo puede pasar 9 años, en términos promedio, para llegar a un diagnóstico. En países donde se han generado campañas como la que estamos llevando a cabo desde nuestra clínica de endometriosis y dolor pélvico y desde otras clínicas que se han abierto como grupo para estudiar la enfermedad. Tú mencionabas una de fuera de Santo Domingo, que es Santiago. Exacto. Que hemos sido testigos de que hay un grupo ya interesado y formado en conocer la enfermedad y en llevarla a cabo como grupo, no como el llanero solitario, porque es difícil, porque es una enfermedad que afecta muchos órganos y que amerita que todos los especialistas involucrados en ella la comprendan y la entiendan. Parémonos ahí. Doctora Olivares, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en la endometriosis? Y endometriosis, etimológicamente, ¿qué significa? Para que las personas que nos estén viendo pues puedan hacerse una idea. Bueno, gracias otra vez por tenernos ustedes, aquí. ¿verdad? La endometriosis realmente, como mencionó el doctor, es una enfermedad inflamatoria crónica generalizada. Se trata de células que parecen al endometrio, o sea, la capa que nosotras descargamos con la menstruación, que debe estar en la parte interna del útero. Hay células muy parecidas que migran principalmente en la zona genital, pero lo pueden hacer en cualquier órgano del cuerpo, y se siembran por una predisposición de la paciente. Todavía no se sabe exactamente los genes involucrados, la verdad son muchos, y hay muchas manifestaciones diferentes de la enfermedad, pero tiene mucho que ver con cómo se comporta la defensa propia del cuerpo. Es decir, esos glóbulos blancos que deberían ser capaces de remover ese tejido que está fuera de su lugar, no lo hace porque son muy lentos o no son capaces de remover la enfermedad y por lo tanto se desarrolla en diferentes lugares del cuerpo. ¿Qué síntomas se presentan más comunes en las mujeres? El síntoma principal y por el que más viene la paciente a consulta es por el dolor. Habla de dolor principalmente con la menstruación, aunque puede llegar un momento en que sea permanente el estado de dolor y ahí se llama dolor pélvico crónico. Este dolor puede manifestarse principalmente con la menstruación porque se estimula por las hormonas que liberamos durante ese proceso.
y puede también venir con dolor lumbar, dolor en la pelvis, dolor en miembros inferiores, en las piernas. Puede venir con sangrados irregulares muy abundantes, con sangrados en otras partes del cuerpo, como el ombligo, por ejemplo, con la menstruación. La paciente puede venir con inflamación generalizada y casi siempre el síntoma se va a asociar con el momento de la bajada de la menstruación. Doctor. Un punto interesante. Exacto. Acotar ahí, que de dónde vienen esas células. Eso le iba a preguntar. Y hay un comportamiento que yo creo que se da en muchas mujeres, ¿eh? Porque cuando hacemos laparoscopía encontramos mujeres que, si le hacemos coincidente con su menstruación, que tienen algo de sangre en cavidad y no tienen endometriosis. Wow. O sea, el sistema inmunológico de esa mujer está competente para esas células fuera de su sitio, identificarlas y fagocitarla o prepararla a una fagocitosis. Pero en estas mujeres, con un compromiso en su sistema inmunológico, se le hace difícil. Que no se sabe todavía por qué. No se sabe por qué. Exactamente. Entonces, ahí se siembran en zonas de declive de la pelvis, entiéndase, fondo de saco posterior, foseta ovárica, y cuando está en la foseta ovárica, ese quiste que se forma no es como los quistes usual de los ovarios, ya sea un quiste luteínico o un quiste folicular. No, este es un quiste que se forma de afuera hacia adentro y el ovario lo encapsula y ahí se desarrolla esa célula que se convierte en una camada de células ya que responde al estímulo hormonal, pero también ella tiene una aromatasa que convierte el colesterol periférico en su propio estrógeno. O sea que ese mismo tejido hace la diligencia para mantenerse claro, vivo. Es una fábrica constante. Es una fábrica constante. Wow. Entonces, eso que dice Laura es una verdad de perogrullo. El hecho de que esta enfermedad se manifieste con otro tipo de inflamaciones generalizadas, como es el lupus, las enfermedades del sistema inmunológico, como es la tiroiditis de Hashimoto, como es cierto tipo de cánceres, cánceres de ovario, hasta cáncer de mama se está relacionando más en mujeres con endometriosis que en otras mujeres. ¿Y qué son estos? ¿Qué son los cánceres en definitiva cuenta? Desorden inmunológico, de células que comienzan a crecer porque hay un sistema inmuno deficiente. ¿Dónde está la deficiencia? Bueno, ahí es que está la investigación, ahí está rodando la investigación. Hemos tenido pacientes con endometriosis muy grosera en cuanto a afectación de órganos y pelvis congelada, asintomática, y cuando ahondamos en su historia clínica, resulta que esa paciente es una paciente lúpica y tiene su control con el reumatólogo, la tiene controlado su lupus, y eso, por no sé qué causa, la tiene asintomática y sin problema. Increíble. O sea que es una enfermedad bastante... Como te dice, una enfermedad de salud pública, porque la verdad, ¿desde cuándo se comenzó a hablar del término endometriosis y cuándo en nuestro país empezamos a tener la capacidad de manejarlo? Porque recuerdo que llegué a escuchar incluso, no, ese dolor de la menstruación se te va a quitar cuando tú te cases y tú paras tu primer muchacho. Ese es otro mito. Porque era un mito, me parece, el concepto se creía que era que el túnel era muy estrecho y que entonces cuando la cabeza del niño dilatara, un concepto pero el asunto del siglo pasado. Sí, pero es hormonal el asunto. Sí, el tratamiento de la endometriosis, uno de los tratamientos médicos que más se usa es con progestágeno. Y el embarazo es precisamente un evento progestacional. Exacto. Entonces, a tener tanta progestina, eso, los focos que no tienen membrana basal para reproducirse, si se eliminan durante un estado de progestinemia,
Bueno, hay cierta razón para esa idea, pero resulta que no es absolutamente cierto eso, ¿eh? Porque hay mujeres con endometriosis que pueden salir embarazadas, ¿eh? Incluso con endometriomas. Por eso no es descabellado mantener en observación una mujer con endometrioma si se demuestra que ha sido fértil y que ha podido tener hijos. ¿Tú ves? Sí, pero en el caso del embarazo, el alivio es temporal. Y, O sea, no es una Claro, cura real, claro, porque de la naturalmente. enfermedad aún no hay una cura Naturalmente. definitiva. Vamos realmente a una no la pausa. consideramos curación. No, claro que no. Mejoría. Exacto, Sí, manejo. sí, manejo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, las mujeres que nos están viendo, digan, pero yo necesito hacerme un chequeo para saber, porque a mí la menstruación me duele mucho, o yo necesito saber, porque tengo endometriosis, si mi hija va a sufrir de endometriosis. ¿Hay algún componente genético o hereditario en esta patología? Cuando regresemos, hablamos de endometriosis porque debemos empezar un nuevo año con un buen pie, con muchísima felicidad. La felicidad es interior. Si usted no se siente bien, no puede sonreír. Regresamos en breve. El doctor Eliezer Santana, la doctora Laura Olivares nos hablan de endometriosis esta noche, una patología que debe ser tomada con mucha responsabilidad. Doctores, antes de ir a la pausa, dejábamos dentro de los temas a introducir el hecho de que las mujeres que nos estén viendo, doctora Olivares, se preocupan y dicen, mira, pero yo puedo tener eso y mi médico no me ha diagnosticado. A mí me dan unos dolores menstruales enormes, me invalidan, un gran sangrado, u otras que ya están diagnosticadas y siendo manejadas, que digan, bueno, ya yo voy a poder tener hijos, pero ¿y mis hijas? ¿Van a tener la posibilidad de heredar esta enfermedad? ¿Qué nos dicen ustedes de estos temas? Sí. Bueno, la endometriosis representa un 10% de la población femenina, tiene una incidencia de un 10%. Y entonces, si calculamos que nosotros somos 11 millones, según el último censo, Sí. la mitad son mujeres, ahí hay 5.5 millones de mujeres. Y las que están en la edad de riesgo para endometriosis serían Mínimo la mitad, un 3 poquito más, millones, exacto. 3 millones y algo, porque un 30-35% de la población. Óyeme, estamos hablando de que nosotros tenemos una población con posibilidades de tener endometriosis de 350.000 a 400.000 mujeres Impresionante. que llenarían como 10 estadios olímpicos, Timbí. Y diseminada por todo el país. Entonces están en todo el país. Como te dijo, que la mujer es el eje transversal del núcleo social, entonces estamos hablando de un caos. Es un caos. Realmente. Sí. Entonces, lo otro es, nuestra población tiene una educación muy al límite. Entonces, a veces tú le pones a esa población los recursos para que utilice el servicio de salud y no acude a ellos por toda la mitología que conlleva los órganos genitales. Tú ves, aunado a que los médicos muchas veces, por múltiples situaciones que no voy a enumerar aquí, también le damos un poco de lado a la situación de no escuchar al paciente, de no entrevistarla con suficiente
interés, Minuciosidad. oír lo que ella se queja y Exacto. actuar en consecuencia. Claro. Si tú eres un estudiante con poca experiencia y vas a coger tu examen para entrar a la residencia y te dicen que es una mujer joven que está en su periodo de multiplicarse, te llega con dolor pélvico que coincide con las reglas o que tiene una epistasis que coincide con las reglas y hay 5 acápites y uno dice endometriosis, yo estoy seguro que el 90% responde endometriosis. Pero te llega una mujer diciéndote que tiene dolor con la menstruación, que tiene ausentismo laboral, que ese dolor es un 9/10, que va a emergencia cada vez que tiene la menstruación a ponerse analgésico, que son de moderado a alto en cuanto a su potencia. Tú la mantienes en analgésico, y los años pasan y los médicos cambian y la mujer no llega a un diagnóstico. Por lo tanto, lo primero que debemos desmistificar es que la menstruación es normal que duela. Y lo segundo, tenemos que escuchar a la paciente, ahora le decimos usuaria, a las usuarias, Horrible. y oír, eso es terrible para nosotros, pero, y oír, ¿qué tiene usted? ¿Cuál es su preocupación? ¿Mm? Y encaminarla a un proceso de un buen historia clínica y un buen examen físico, que sigue siendo el 80%, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de la inteligencia artificial, tú tienes un 80% del diagnóstico con esos 2 pasos. Pero si tú haces un examen físico dirigido, donde tú toques fondo de saco y tú encuentras una nodularidad en fondo de saco, que tú tocas con intención y eso genera un dolor en esa enferma, o sea, tú tienes un diagnóstico que te lleva a sobre un 20% de que esa mujer tenga una endometriosis profunda. Y si eso tú lo añades a problemas de fertilidad, que la mujer tenga 5 o 6 años en una relación estable, sin uso de ningún tipo de anticoncepción, la primera causa de infertilidad conocida en la mujer es la endometriosis. Te sigue llevando al diagnóstico. Y más ahora, cuando ya tenemos los radiólogos súper entrenados con un equipo que se llama resonancia magnética, que eso es maravilloso. Eso es como si tú estuvieras viendo un cuadro. Pero añádele a eso lo que hoy se llama sonografía avanzada, que los sonografistas se dan el tupé, parece que ser cirujano es interesante, porque se dan el tupé de decir que esa es la cirugía sin bisturí, porque ellos te ubican en un mapeo, como lo llaman ya, los nódulos, dónde están los nódulos, cuáles órganos están afectados. Y a partir de ahí, ¿qué quiere la paciente? ¿Qué quiere la paciente? La paciente quiere salir embarazada. Bueno, hay que proponerle, bueno, yo te voy a operar, pero tú puedes salir con una insuficiencia ovárica de esa cirugía. Mándala a un infertólogo para que le saque los óvulos y se lo preserve antes de operarla. No me interesa estar embarazada, porque tú sabes que ahora hay mujeres que dicen que no van a tener hijos, pero no soporto este dolor. ¿Cómo le quitamos, cómo liberamos ese dolor? Le vamos a dar analgésico, la vamos a convertir en una adicta dándole opiáceo, y opiáceo, y cada vez necesito más y cada vez me hago más dependiente. O recurro a un equipo multidisciplinario que con un diagnóstico certero lleve a esa paciente a cirugía, no a hacer diagnóstico, Páreme ahí, sino a resolver problemas. ahí, doctora Olivares. ¿Se pega la endometriosis? ¿Se hereda la endometriosis? O sea, si yo tengo una amiga que tiene endometriosis, yo escuché en el programa de la doctora Gotró que eso es células que debieran de estar dentro del útero nuestro, del ovario nuestro, como lo haya interpretado la persona que esté viendo el programa, pero dentro de los órganos genitales internos femeninos y sin embargo está afuera. Esto significa que también podría estar a nivel de la piel y se me podría pegar si mi amiga lo tiene. O mi hija,
si por fin me pudieron rescatar y yo pude salir del problema, mi hija va a salir mañana, tendrá la posibilidad de tener endometriosis. Estos dos informes me gustaría. Sí, realmente la endometriosis no se contagia. Actúa más como una enfermedad inflamatoria como artritis, lupus, son condiciones con las que viene la paciente y por algún factor pues se desencadena en algún momento de su vida. Influye mucho el tema de la edad fértil, obviamente, porque en ese momento tenemos hormonas circulantes en nuestro cuerpo que estimulan a que pueda haber crecimiento. Las mujeres que tienen familiares con endometriosis directos, mamá, hermanas, tías, tienen 3 veces más chance de tener endometriosis. O sea que si en mi historia familiar ahora mismo me duele mucho durante la menstruación, pero mi mamá me dijo que le pasaba lo mismo, o mi tía me dijo qué medicamento tomarme porque le pasaba lo mismo, muy probablemente todas ellas hayan tenido endometriosis aún sin ser diagnosticadas. Es muy común que viendo la historia familiar previa durante la entrevista de la consulta médica, podamos ahondar en esos detalles de una historia familiar anterior y nos demos cuenta de que todas ellas probablemente tuvieron dificultad para tener hijos o lo tuvieron muy tarde, tuvieron que tener tratamientos de fertilidad o pasaron por dolor durante muchos años y nunca tuvieron hijos. Entonces, todas esas historias, la conclusión pudo haber sido un diagnóstico de endometriosis que no se dio a tiempo. Se perdieron actividades importantes de la familia porque estaban acostadas en una cama revolcándose del dolor, sí, como ustedes tú actúas o de yo no sé qué, y un gorro de agua caliente, horrible. El gorro de agua caliente, que por ejemplo es muy frecuente que lleguen con la quemadura, porque se acostumbran por muchos años a usarlo, y también la influencia en la salud mental de todas esas mujeres a través del tiempo con el tema de dejarlo para después o de que eso es normal. Naturalmente. Tratamiento, doctores. Primero, diagnóstico. Ustedes dicen la historia clínica fundamental, como en todas las patologías, y el examen físico. Y me imagino que la destreza o la experiencia del ginecólogo. Le voy a hacer una pregunta atrevida. ¿Aparecerá un ginecólogo en República Dominicana al día de hoy que no sepa diagnosticar una endometriosis? Bueno, déjame decirte algo. Porque hace 10 años, hasta 8 y menos, no todos. Las cosas han cambiado, porque vuelvo y te digo, la comunicación se ha hecho más horizontal. Estamos como que el cáncer de mama, que ya la mujer sabe, la prevención, se ha hecho campaña. Se han hecho campañas y en las escuelas de ginecología y obstetricia y la nuestra ginecología es un tema que se da, que tratamos de tener influencia sobre los nuevos para que en su formación ellos se conviertan en multiplicadores de la información. También hay grupos de mujeres que han hecho promoción de esta enfermedad para que la conozcan. Creo que hay un grupo de mujeres que es... Sí, aquí hay un grupo, y en el mundo, el primer Congreso Mundial de Endometriosis no lo organizaron los médicos, lo organizaron mujeres, mujeres que se dedican a promocionar, mujeres afectadas de endometriosis, que dijeron, bueno, esto hay que darlo a conocer y hay que promocionarlo. Así las cosas, ya visto como lo agresivo de esta enfermedad, ya cada vez más están los médicos jóvenes y no los tan jóvenes como yo involucrados en esto. ¿Por qué me involucré? Bueno, cuando me formaba en mínima invasión, que iba a Brasil, yo veía al doctor Pablo Airosa y su esposa Elizabeth Airosa, Salomón Airosa, que tenían un día quirúrgico 4 y 5 casos, pero casos con recesiones intestinales, con anastomosis términos terminales, con nódulos de vejiga. Y yo pensaba, caramba, ¿y qué es lo que están comiendo la brasileña? Que esta enfermedad está tan frecuente aquí. Entonces, el doctor me dijo muy serio, dice, en su país es igual, comience a buscarla. Y realmente es así.
Exactamente. En los primeros 5 años de comenzar la clínica como tal de endometriosis y dolor pélvico, el porcentaje de indicación de cirugía en endometriosis era 9.6. 9.6. O sea, de cada 100 mujeres que llevábamos a cirugía, 9.6 el diagnóstico era endometriosis de inicio. Y eso ha subido en el último año a un 14%. Claro, Mucho, doctora. claro. Ya esa estadística está un poquito sesgada porque somos un centro de referencia nacional. Claro que sí. Entonces, Exacto. Está dirigido está a un más manejo. dirigida y nosotros Claro. vamos a hacer más. Sí. En estos momentos rondamos los 900 casos realizados, 900 casos consecutivos. Y contamos dentro del grupo del diagnóstico con personas que se dedican a eso, por razones muy particulares. Nuestra radióloga, que debió estar aquí, pero el efecto niñera la dañó. Somos pudo venir. humanos. Sí. Los pacientes creen que nos enfermamos y que no tenemos problemas, pero sí tenemos. Pero fíjate, no pudo estar aquí, pero es una experta en eso, porque tiene el interés, porque tuvo una pariente muy, muy cercana con endometriosis y una amiga muy, muy querida con endometriosis. Y ha demostrado, desde que fundamos la clínica hasta ahora, un interés marcado en cultivarse con la enfermedad, de familiarizarse, de estudiarla. Y tenemos mucha certeza con su diagnóstico y cómo se está describiendo ahora. Ahora se describe, en vez de una descripción generalizada de la pelvis, tú concentrándote en puntos que te llaman la atención, ellos se han organizado de una forma que dice, en el compartimiento anterior que yo tengo, y te describen por compartimiento dónde tú encuentras la imagen. Y compartimento medio, que son los paramétricos, compartimento posterior, que ahí está los ureteros bajando. Exacto. Y está el recto sigma, fundamentalmente. Entonces así, el cirujano tiene un mapa, un GPS, claro, para ir donde está el problema. A veces tú ves la pelvis, y tú dices, oye, no veo el nódulo. Y como tenemos la computadora ahí, yo, claro, ponme la imagen, vamos a verla. Digo, ya con la nueva tecnología, ya eso va a estar integrado al quirófano. Eso no sé si lo veré yo, pero estamos viéndolo en los congresos. Y cuando vemos la imagen, pero mira dónde está por el útero sacral. Exacto. Y por ahí no va. Entonces, con el dominio de la anatomía que tú debes tener, de los espacios pélvicos, de las estructuras que contienen esos espacios pélvicos y de cómo tú debes transitar por esos espacios pélvicos como cirujano para no hacer daño. Exacto. Porque recordemos que en esa pelvis no solamente van grandes vasos, sino van estructuras nerviosas, claro, que tú puedes comprometer la funcionabilidad a futuro. Y tú producir una vejiga en atonía o en una incontinencia. Señas, más que un tráfico, nuestra camarógrafa Niurka. Vamos a la última pausa, pero cuando regresemos, atención, si usted debe ir a tomar un vaso de agua, si usted debe ir a llamar a una amiga, llámela. Este programa estará en breve colgado en nuestro canal de YouTube, pero es el momento de acabar de nosotros nutrirnos de esta gran charla, de esta charla magistral de endometriosis. Regresamos en breve. Un equipo multidisciplinario debe ser obligatoriamente el que maneje la endometriosis, porque estamos hablando de una patología que, como ustedes ven, puede presentarse en diversas partes del cuerpo. Podemos necesitar especialistas tal vez tan lejos de lo que sería una enfermedad femenina, por ejemplo, como un cirujano torácico.
hemos tenido casos, ya nos hablaban los doctores, que por asuntos de tiempo no vamos a poder en este momento hablar, pero les prometemos que este tema va a estar constantemente en este programa, porque creemos que cada vez que una nueva persona vea un programa sobre esto, estamos ayudando a difundir y a mejorar lo que es la salud pública de nuestro país y posiblemente de nuestras mujeres. Hablamos entonces que hay muchos mecanismos, diversos mecanismos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Ya llegamos al diagnóstico, doctora, como las mujeres a veces tenemos mejor secuencia, no quiero que despidamos este programa sin mencionar a todo el equipo que en Sedimat trabaja precisamente para enfrentar este problema. Vamos al tratamiento. Tenemos ya el diagnóstico hecho, que gracias a Dios que hay tantas herramientas tecnológicas en este momento, pero sobre todo, como bien decía el doctor Eliezer, tenemos la historia clínica y el examen físico. En toda paciente que se piense en endometriosis, hay que tratar de descartar endometriosis, doctor. Hasta que usted no llegue a un diagnóstico, Porque no se ustedes esté han tranquilo. hablado que un porcentaje importante de la población. 10%. En dolor y en infertilidad también hay que descartar Hay endometriosis. también en dolor y en infertilidad hay que descartar endometriosis. Por ejemplo, tú tienes la tomografía, que no es específica, pero ayuda. Pero ayuda. La resonancia, que es fundamental. Exactamente. Y la sonografía avanzada. Pero además tú tienes el urotac, la citoscopía, con los hermanos urólogos, que son parte del equipo. Claro. Pero también tú tienes la colonoscopia por parte de los gastroenterólogos, que son parte del equipo. Y sobre todo, los cirujanos, porque como es en zonas de declive donde aparece la endometriosis profunda, que es la penetración de 5 milímetros o más sobre la superficie del órgano que afecte, imagínate que cuando afecte un 50% o una extensión de 3 centímetros, tú vas a hacer un shaving ahí es peligroso, porque tú puedes generar una fístula. Y para la paciente es mejor una cirugía más extendida, hacer una resección intestinal y ahí mismo una anastomosis término terminal. que resuelve el problema. Entonces, fíjate, ahí entra el cirujano, pero el cirujano involucrado en la enfermedad, porque puede ser un gran cirujano y hacer demasiado. Exactamente. Y en medicina, sobretratar también es una forma de maltratar. Entonces, un cirujano involucrado, y en eso tenemos, estamos adscritos al servicio de cirugía, la Clínica Integral de la Mujer. Y tenemos a nuestra disposición el equipo de cirujanos, ya muy curtido con la enfermedad, muy claro. Muchas veces el apéndice está metido en el lío, en esas pelvis congeladas. Entonces yo le digo a mis residentes, miren, para que usted tenga un cirujano contento, usted le respeta su área. Porque si tú te pones a querer ser cirujano general a las 10 de la mañana, a las 2 de la mañana, cuando tú lo necesites, él no va a aparecer. No, porque resuelva. Exacto. Entonces, tenemos esa cofradía, esa amistad profunda en que el problema se resuelva. Y sobre todo, le digo yo a los estudiantes, no hacer lo que tú sabes. No, tú tienes que hacer lo que el paciente necesita. Y si tú no sabes hacerlo, declínalo, refiérelo. Y entonces, en esto, no solamente tú tener un equipo de capacitación en endometriosis, sino tú tener una infraestructura hospitalaria que te apoye en esa actividad, tanto en el orden administrativo como en el orden del instrumental que pone a tu disposición. Bueno, ahora estábamos acostumbrados a hacer pruebas con cirugía general, pruebas neumáticas o pruebas con azul de metileno, que hemos ido evolucionando ahora al verde de indocianina. A las pacientes la cateterizábamos con frecuencia, con catéter doble J,
y eso lo tenemos reservado ya a casos muy especiales cuando trabajamos muy cerca del uréter, porque ya con el verde hidroxianina tú pintas esos dos uréteres que parece una autopista, Así mismo es. una autopista que tú ves perfectamente el uréter por dónde va, etcétera, etcétera. Y no es tóxico. Y no es tóxico. Entonces, todas estas herramientas tú tienes que tenerlas en un sitio para brindarle al paciente lo que ella quiere. ¿Quiere tener embarazo? Sí. ¿Cuándo lo quiere tener? No, yo me voy por una maestría para España. Bueno, pues saca tus óvulos y consérvalos, porque no es lo mismo tratar un in vitro con unos óvulos de 28, 30 años que con unos óvulos de 37. Exactamente. Pues después que tú vas a Europa, tú no sabes cuánto va a volver, porque la Así cosa mismo. se pone muy bonita y los Así museos, y que te ponen muy trabajadora por allá y súper inteligente y te contratan y a lo mejor consigue un mister cuando fuiste a buscar el máster y eso te retrasa un poquito. Tú ves, entonces todas esas cuestiones debemos tener en cuenta. Y Laura, tú puedes mencionarle al público el personal que trabaja con nosotros, los especialistas que estamos involucrados. Porque como te decía, una persona tan lejos de los órganos genitales como es un cirujano torácico, está tan involucrado que a través de él nos han llegado ya pacientes. Increíble. Sí, en realidad, como hablábamos antes, como tiene diversas manifestaciones, asimismo en el resto del cuerpo puede haber manifestaciones relacionadas con la enfermedad, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces el equipo de gastroenterología también está involucrado en el seguimiento y manejo de la paciente. A veces tratamos la enfermedad directamente y olvidamos que la paciente es un ser integral y entonces podemos hacer muy bien nuestra parte, pero si la parte intestinal no está siendo manejada, ni nutrición está involucrado, probablemente nuestro tratamiento no haga el efecto esperado. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones cutáneas en la piel, por ejemplo, en cicatrices de endometriosis, que se trabajan con cirugía general y se maneja también la prevención de hernias en estas pacientes. Hay pacientes también que trabajamos directamente con urología. Hay pacientes, casi todas o todas deberíamos enviarlas a salud mental para que trabaje con ellas todos esos años de dolor, todos los medicamentos que usó, todos los médicos a los que acudió sin tener un diagnóstico. O sea, hay un proceso de manejo de trauma que se debe hacer con salud mental y que es fundamental para que a esa paciente le vaya mucho mejor en el tratamiento que le vamos a ofrecer. Y también la paciente aprenda a manejar la enfermedad que, como ya sabemos, es crónica y que probablemente pueda tener alguna recidiva en el futuro de otra manera. Wow. ¿Qué me faltó? Es importante también que tú mencionaste la nutrición. Sí. Ya la dieta, como la dieta mediterránea, esa dieta antioxidante, se recomienda y se le dice a esa paciente que trate de no ser muy consumidora de carne roja, cosa que no tenemos aquí porque aquí no hay esa cultura de comer mucha carne roja. Aquí lo que comemos mucho es pollo y cerdo. Pero la carne roja se está tratando de disminuir, por ejemplo, países como Brasil, que son grandes consumidores de carne, países como Argentina, la misma Estados Unidos, Europa, están recomendando a los pacientes que vayan girando hacia una dieta de menos carne roja y de más productos antioxidantes. Dentro de los productos antioxidantes que ellos están recomendando está el polvito ese rojo, ¿cómo se llama? Que está muy de moda ahora. Sí, pero siga hablando. Sí, bueno, recomiendan eso como un antioxidante. Y vi los otros días, en esta semana, una publicación del azafrán. No, el otro, ¿cómo se llama? Cúrcuma. Pero la cúrcuma. Amarilla rosita. Sí, amarilla rojita. La cúrcuma. Que yo estoy comiendo cúrcuma hace muchísimo tiempo, porque se la echan a la carne, se la polvorean, que es muy buena. Y yo me inscribí ahí en mi casa. Claro. Y entonces las recomendamos, pero no es una cuestión de naturista, de médico naturista, sino en un congreso de endometriosis. Exacto. Hubo una descripción que este producto tiene una alta capacidad antiinflamatoria y antioxidante. Aunque están saliendo ahora artículos haciéndole la contra, buscándole ciertas situaciones a eso. Pero la N-acetil... El NAD. Sí. También que es un producto que se usa para fluidificar
Sí, La acetilcisteína. en Ese otro. acetilcisteína, exacto, la se está acetilcisteína. recomendando como un gran promotor de antioxidante, pero es algo que lo usamos cuando te da gripe, para Claro. aflojarte las secreciones. Sí, sí. Entonces, son productos que están en proceso de prueba, ensayo, Claro, prueba, claro. ensayo para ello. También el tratamiento se divide en dos, tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico ya no es tan necesaria la laparoscopía para tú hacer un diagnóstico. Claro. O sea, no es fundamental que tú digas, le hice una laparoscopía. No, no, si tú sospechas, porque si te lleva de operar, cada vez que la mujer tiene dolor, la convierte en un salchichón, la parte en claro. pedacitos. Que he Entonces le visto compromete. pacientes, he visto pacientes después. Cuando llegan ahora, están llegando con 5 o 6 cirugías. Claro. ¿eh? Y ya, Híbridas que y- tú no sabes por dónde entrar ese meterte, por dónde abdomen. meterte. Entonces, esas pacientes nos recomiendan ahora las nuevas guías del 22 que salieron, dicen, si usted tiene una sospecha fuerte de endometriosis, dele tratamiento. La primera línea de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos, Exacto. pero dado de una manera inteligente, dirigida. No cuando me duele un poquito, no, tú tienes que tomártelo como un antiinflamatorio, con un esquema de tratamiento. Luego pasamos a una segunda línea que están con los anticonceptivos orales, y luego viene la progestina. Y ahí tenemos el acetato de medroxiprogesterona, que se usa mucho en América, y por acá se lanzó el Dienogés hace como en el 2008, por ahí, en Sudamérica. En Sudamérica, en Lima, Perú, se lanzó el Dienogés. No te voy a decir el nombre comercial porque ya hay varios y no quiero comprometer. Entonces tuvimos ese lanzamiento. Habíamos 800 ginecólogos de toda Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, menos los brasileños, que es un continente y hay que hacerle su reunión aparte. Entonces, en ese momento, decían que tú deberías usar el Dienogés, que es una progestina específica para endometriosis, de que el paciente tiene síntomas, usted lo comienza. ¿Quiere salir embarazada? Usted lo suspende. Salió embarazada, vuelve e instálese otra vez. A mí ¿y hasta cuánto? Mientras vida tenga. Decía ese orador, y yo decía, eso es muy fuerte para mí que hago oncología, para mi cultura oncológica, porque tú sabes que la progestina promueve cáncer de mama, pero lo demás promueve trombosis y coágulo periférico, o sea, que darlo así, de esa forma, es para mí un poquito hipérbole, estaba como un poquito pasado. Exacto. Entonces me detuve un poco, pero al enfrentarme a esta enfermedad, que es como un Gremlin, tú te acuerdas de esos muñequitos, tú echaba agua y se... Claro, es una enfermedad terrible. Entonces digo, la mantengo ahí. Entonces lo que le doy es un margen de un par de meses de descanso y vuelvo a orientarlo. A veces se le quita la sintomatología y se mantiene sin dolor, donde el cambio de hábito ayuda muchísimo. Claro. Por ejemplo, estas son muchachas que viven postradas por el dolor, en una inactividad terrible. Entonces, cuando tú la mandas a hacer ejercicios del suelo pélvico, ejercicios al aire libre, cambia la alimentación con antioxidantes, eso representa, ya demostrado en estudios, una mejoría significativa en la calidad de vida de esas mujeres, que es lo que estamos buscando, porque es una enfermedad que no se cura. Entonces, la otra parte es la cirugía. Ya la cirugía no es, bueno, te voy a operar y te voy a volver a operar. Y no. Usted tiene que tener un entrenamiento que si usted entró, usted va a resolver todo en una sola cirugía. O sea, tú no puedes quitarle un pedacito y después voy a dar un tratamiento para volver a quitarle otro pedacito. No. Usted tiene que tener el expertise suficiente y el equipo. O sea, yo no puedo llamar, por ejemplo, a un cirujano a las 10 de la mañana con el paciente abierto. Ven, ayúdame. No. Yo tengo que decirte, aunque tú no estés al lado mío, yo tengo que decirte, mira, yo tengo una enfermedad que está afectando colon sigmoide y yo le palpo un nódulo a la distancia de mi dedo. Y dice que tiene tanto por tanto. O
sea, ese cirujano está avisado, él está Claro. haciendo su trabajo, quizás tenga otro, pero en el momento que yo termino la parte mía, Exacto. ese cirujano está lavándose, entrando en ese momento a resolver ese problema. Lo mismo que el urólogo está avisado, oye, yo tengo un nódulo en vejiga o tengo un nódulo que compromete el uréter, Claro. que yo creo que voy a necesitar que tú me le pongas. No es que yo lo vaya a llamar en ese momento, sino que ya yo lo he convocado Claro. en un grupo donde tú juegas también con el tiempo en cirugía, con el tiempo de anestesia del paciente, porque estamos hablando de mínima invasión, que es lo mejor que hay. Claro. Pero tú tienes al paciente con la cabeza para abajo, Naturalmente. con una sobredistensión Claro, aguda de claro. abdomen que te Claro. afecta el diafragma, te afecta el frénico Totalmente. y que te puede traer complicaciones inherentes al procedimiento en sí. Yo estoy muy feliz porque veo que hay un gran equipo realmente en Cedimat para manejar este tema. Me gustaría, doctora, que en este segundo final usted invite a todas las mujeres que nos estén viendo a que se den la oportunidad, primero de conocerse a sí mismas, de hacer por lo menos de una determinación temprana para luego ir, para que no tengan que ir en masa, sino que vayan a hacerse de manera tranquila una evaluación. Y muchísimas gracias a ambos, porque la verdad es que ha sido un súper programa. Listo. Pues esta noche les invito a todas ustedes que nos están viendo a que tomen en cuenta todas las palabras que hemos dicho. Es sumamente importante que valoren su salud y su integridad, y el dolor con la menstruación nunca debe ser normal. Te invito a ti, principalmente si eres joven, si estás en edad fértil y tienes todos estos síntomas que hemos hablado esta noche, a que acudas al médico, a que te dejes evaluar por un equipo especializado y a que puedas retomar tu salud y tu calidad de vida. Muchísimas gracias al doctor Eliazar Santana, a la doctora Laura Olivares y a todo ese equipo que realmente están dando solución, liberando a todas estas mujeres que durante tanto tiempo han padecido y a veces no han sido ni siquiera bien interpretadas ni apoyadas. Creo que este ha sido un gran programa, de verdad que sí. Se lo agradecemos de nuevo y esperamos continuar con este tema hasta que todas ustedes se hagan unas expertas, porque no hay por qué tener dolor con el proceso menstrual. Buenas noches. Muchas gracias.